La Mesa Permanente de Concertación Nacional con el gobierno colombiano es un escenario de diálogo, de concertación política. Su principal función es concertar las políticas públicas que el Estado pretende implementar en los territorios de los pueblos indígenas. Nuestros mayores, en medio de grandes dificultades en el 96, se dieron a la tarea de tomarse el episcopado colombiano para llamar la atención sobre las múltiples violaciones que se estaban dando a los hombres y mujeres de los pueblos indígenas y también a sus territorios. Resulta el decreto 1396 y 1397 que crean la Mesa Permanente de Concertación, la Comisión Nacional de Territorio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De allí surge la Mesa Permanente de Concertación para tener un diálogo, ojalá, muy fluido con el Estado. Y en estos 16 años, desde 2009 hasta el 2012, se han hecho el mayor número de mesas. Estamos hablando de alrededor de unas 30 mesas permanentes de concertación, sesiones de la Mesa Permanente de Concertación. Es interesante, por ejemplo, ver cómo la agenda de los pueblos indígenas se mantiene. Temas como territorio, identidad, derechos humanos, políticas públicas, autonomía de los pueblos indígenas, siguen vivos en ese escenario de concertación. El movimiento indígena está cimentado en cuatro pilares, que es la unidad, tierra, cultura y autonomía. Los 102 pueblos que hasta ahora persisten, cada uno tiene una forma de pensar, tenemos un idioma propio por pueblos, tenemos una forma de tratar la vida y la naturaleza. La necesidad de que los pueblos indígenas consoliden su territorio tiene que ver con el mantenimiento de su identidad cultural. Un pueblo que no tiene un territorio consolidado es un pueblo amenazado. Las multinacionales están entrando a explotar las grandes minerías, donde nosotros nos van sacando de nuestros propios territorios ancestrales, ocupados millonariamente por nuestros ancestros, nuestros mayores. Hacemos una defensa de todo ese conjunto que podemos llamar identidad y múltiples expresiones culturales que cada pueblo tiene. De tal manera que en esos grandes territorios deben ser gobernados por los pueblos indígenas. Por eso es que la autonomía mínimamente la exigimos para poder, primero, gobernar, segundo, ejercer el derecho a la justicia propia, tercero, garantizar una distribución, una administración de esas tierras desde la cultura indígena, desde la visión indígena, desde el pensamiento indígena. Haga el círculo y ya saben cómo hago el círculo. Damos el círculo, por favor. ¿Por qué se lucha? ¿Por qué se lucha? Fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, fuerza, por mi raza. La Mesa Permanente de Concertación y los logros que han tenido los pueblos indígenas en los últimos años no se pueden subvalorar. Que tantos pueblos, en este momento 102 reconocidos que hay, con 68 idiomas vivos, se sienten a hablar con el gobierno bajo unos mismos criterios, eso ya es la ganancia más grande que tenemos nosotros. Cuando algunas de nosotras recién nacíamos, los pueblos indígenas en este país no éramos consideradas personas. Y la posibilidad de haber llegado a la constituyente de 1991, la posibilidad de tener unos derechos reconocidos en la Constitución Política de 1991, la posibilidad de sentarnos a conversar con el gobierno, de gobierno a gobierno, y el gobierno así lo acepta y así lo asume en algunas oportunidades. Son logros que los pueblos indígenas no podemos subvalorar. Quisiera recordar entonces que el escenario de la Mesa Permanente de Concertación ha sido fruto
de la movilización social, de la acción política y organizativa del movimiento indígena, que no ha sido una dádiva del gobierno nacional. No ha sido por la buena voluntad del gobierno, sino por órdenes judiciales que el gobierno colombiano se ha tenido que sentar a discutir y a dialogar y a concertar con los pueblos indígenas. Porque el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del segundo periodo de gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez se implementó sin que fuera legal para los pueblos indígenas. Ya la Corte Constitucional había dicho que ese Plan Nacional de Desarrollo no era aplicable a los pueblos indígenas porque no se había hecho consulta previa. Y a partir de 2009 es cuando empezamos entonces a concertar muchas de las cosas que ordenó la Corte Constitucional colombiana. El programa de garantías se concerta Plan Nacional de Desarrollo en 2010 para el periodo del actual presidente de la República, Juan Manuel Santos. La ley de víctimas, decreto ley 4633 del 2011, el tema de ley de tierras y desarrollo rural, el tema de las consultas previas referente a CARS, conocimiento tradicional, la reforma al Código Minero y entre otros temas que se han venido trabajando en el marco de la Mesa Permanente de Concertación. Encontrar uno en el decreto ley de víctima conceptos como que el territorio es víctima es un triunfo de la lucha del movimiento indígena. Buenos días, entonces vamos a dar inicio formal a esta sesión de la Mesa Permanente de Concertación y vamos a empezar por la verificación del quórum. Representante de los senadores indígenas, Comisión de Territorio, Educación. Ninguna política pública podrá ir en contra de la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Eso es fundamental, sobre todo cuando hoy estamos, digamos, de cara a pueblos indígenas que están desapareciendo. El respeto, reconocimiento y garantía a los conceptos indígenas, como la ley de origen, el derecho mayor, el derecho propio, el buen vivir, los territorios ancestrales, los sitios sagrados, el desarrollo propio para los pueblos indígenas, que son conceptos que ustedes saben hemos venido construyendo. En el acuerdo del capítulo especial del Plan Nacional de Desarrollo hay unos puntos muy concretos en donde para el caso del Sistema General de Participaciones dice: el Gobierno Nacional revisará el marco normativo actual en un término de 3 meses. Teníamos 3 meses y ya han pasado 2 años y se va a acabar este periodo de gobierno. Y aún la respuesta, como en todos los informes que hemos recibido, es no se puede. Lo que creo que hay que revisar es por qué buenas intenciones no terminan desarrollándose. Vemos con mucha preocupación hoy el tema del CISPIN en esos proyectos estatutaria no aparece, quedamos nuevamente excluidos como siempre ha sido. Casi que ya cuando los proyectos de ley estén siendo ya discutidos, violando el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, nos venimos a reunir y con el agravante que ni siquiera está el ministro. Yo quiero preguntar a los delegados, a los demás delegados, si arrancamos la reunión así, sin la presencia del ministro, cuando el querer de la mesa era directamente con el ministro, para que el ministro nos dijera con toda seriedad, con toda firmeza, por qué nos dice de que esos 2 proyectos de ley que están siendo curso en el Congreso de la República no van a afectar. En la Mesa Nacional de Concertación a veces uno sale con un nudo, se puede decir, en la garganta, de no ver que el gobierno tiene unos compromisos que están en los 96 acuerdos del Plan de Desarrollo y hasta el momento son muy escasos, porque él acá en teoría puede decir que tiene el 30, el 40%, pero en la práctica en la cual debe desarrollarse esos compromisos, que es en los territorios indígenas, allá no ha llegado nada. El gobierno nacional le ha incumplido a los pueblos indígenas
los acuerdos pactados en el marco de la Mesa Permanente de Concertación y de los distintos escenarios de concertación. Frente a la ley de víctimas, decreto ley 4633 del 2011, los tres problemas básicos que hemos identificado frente al tema de la implementación es que no se ha socializado la ley, la falta de recursos para la implementación y la adecuación institucional. No hay criterios para definir el presupuesto, para identificar la problemática. La Mesa Permanente de Concertación, el derecho a la consulta previa, han recibido muchas críticas promovidas por el gobierno. Entonces esa falta de conocimiento también hace que el Estado incurra en vulneración de derechos o someta a los pueblos indígenas a rigurosos procesos de concertación o de consulta previa con las empresas, de tal manera que sobrepasa la capacidad que tienen las organizaciones indígenas de plantear soluciones claras, se sienten intimidados para enfrentar una cuestión tan grande y compleja como son los procesos de consulta que realizan las grandes multinacionales. Nuestra forma de ver es diferente, porque el gobierno, ellos piensan que garantizando el mercado o entregando los territorios a las multinacionales para que sean exportados en cualquier clase de la minería, eso está bien. Para el gobierno eso significa recursos. Y las dificultades no solamente son en dialogar y entendernos con el Estado, es también esa gran diversidad que está repartida en todo el territorio. Para que nos entendamos con los compañeros de la Amazonía, pues hay dificultades territoriales muy grandes. Nosotros no tenemos los recursos necesarios para estar entablando los diálogos que requerimos constantemente. Esta situación hace que en ocasiones dependamos de las garantías que debe ofrecer el Estado para que nosotros nos encontremos. La Mesa Permanente de Concertación lo que hace es acordar rutas, para que luego esas rutas sean concertadas, acordadas, ajustadas, dialogadas con las bases en la región. Y eso pues en el último tiempo nos han dicho que resulta costoso. De septiembre del 2013. Los delegados indígenas de la Mesa Permanente de Concertación, en representación de los pueblos indígenas de Colombia, responsabilizamos al gobierno del presidente Juan Manuel Santos por el incumplimiento de los compromisos con los indígenas de Colombia. Después de más de 3 años de diálogo político, manteniendo la palabra y la concertación, y que el gobierno del presidente Santos señalara que no quería acuerdos de carretera, la realidad es que hoy vemos en el país es otra realidad. Declaramos que el movimiento indígena colombiano no renuncia a su derecho inalienable a la movilización social, más cuando sus derechos están siendo vulnerados por el Estado y sus acuerdos incumplidos por el gobierno nacional. Por lo tanto, la posición política de la Mesa Permanente de Concertación frente al gobierno y su postura en materia de derechos indígenas es que hasta tanto no se adopten las medidas conducentes y necesarias para cumplir con la ley y los acuerdos concertados, se suspende la interlocución política con el gobierno nacional, hasta que se dé una respuesta positiva por parte del presidente de la República. En la última Mesa Nacional de Concertación se tomó la decisión de levantarnos de la mesa porque no vemos esa voluntad de querer continuar el gobierno en ese escenario. Pero no es un escenario de que el gobierno llegue y sea la conversa, la charla durante 2 o 3 días. Nosotros queremos con hechos. Las comunidades están esperando allá las respuestas. Aro naro 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 nahi toma sinya contra na sei be mang pari he
Istang ute da buru mang bari Istang ute da buru mang bari Aro naro 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 nahe Aro naro 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 nahe Tomasinya kondrana sei pema he Tomasinya kondrana sei pema mang pari Alinja baba dumadde langa lo bunno gedi iba dranasi de daile yang Alinja nana dumadde langa lusana katsina si de daile Angalusana laddo gedi urbida goyam Waturi mayare, kayare,